El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Palabra del Señor. Quiero invitarles que me acompañen en sus Biblias. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 31. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 31. Vamos a leer los versos 20 y 21. ¿Están conmigo allí? El libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, está en el Antiguo Testamento. Después de los libros de los Reyes, ahí están las Crónicas. Son las crónicas escritas por los escribas, los cronistas de los reyes de Israel. Segundo libro, el capítulo 31, los versículos 20 y 21. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren que Dios los prospere en este año 2016? ¿Usted de verdad quiere que Dios lo prospere? ¿Cuántos quieren que Dios los prospere en este año 2016? Bueno, vamos a mirar aquí este pasaje, el cuadro de la vida de un rey de Israel, al cual Dios prosperó. Pero como siempre hemos dicho, la bendición, la prosperidad, no viene por casualidad en la vida de un creyente. Eso obedece a algo, es la consecuencia de algo. ¿Están conmigo allí? Versos 20 y 21. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la traducción de Reina y Valera del año 1960. De esta manera hizo Ezequías, diga conmigo, Ezequías, en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue prosperado. Fue prosperado. ¿Ustedes creen esta palabra? Amén. Incline su rostro ahí. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a rogarle al Señor que nos hable con su palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y a ti te damos toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Dígale al Padre Celestial, dígale al Señor que le hable a su corazón. Señor, habla a nuestros corazones. Abre nuestros sentidos espirituales, de modo que nosotros podamos acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Podamos percibir tu palabra y podamos ser edificados. Te lo rogamos, Padre Santo, guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos, amén, amén y amén. A los que toman las notas, el título de esta disertación
lo recto, lo bueno y lo verdadero. Lo recto, lo bueno y lo verdadero. En el tiempo de los reyes de Israel y de Judá, se destacaron muy pocos reyes. Hubo aproximadamente unos 20 reyes en el reino del norte, después de la división del reino. 20 reyes en el reino del norte, gobernando las 10 tribus del norte, Efraín y Manasés principalmente, y las otras tribus. Y hubo también aproximadamente unos 20 reyes en el reino del sur, la tribu de Judá y de Benjamín, que eran las principales. Y este reino del sur fue gobernado por la descendencia de David, el rey David. El reino del norte no fue gobernado por el rey David. Ahora, la historia bíblica nos muestra que uno de estos reyes o reinos desapareció prácticamente. En el año 722 a.C., el reino del norte desapareció, las tribus fueron dispersas por mano del imperio de los asirios. Unos años más tarde, el reino del sur también fue asolado, fue invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Pero los únicos que hicieron retorno a su tierra fueron los miembros del reino del sur. Los del norte quedaron dispersos hasta el día de hoy. Y de acuerdo a las promesas del Señor por boca de sus siervos los profetas, estos dos reinos, estas dos casas volverán a ser una bajo el mandato del Hijo del descendiente del rey David, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. En estos reinos fueron muy pocos los reyes que se destacaron por su conducta moral, por su rectitud. Es más, en el reino del norte no hubo ninguno que se destacara por ser gente de Dios, gente recta, gente íntegra, gente temerosa de Dios, gente amante de la palabra de Dios. Así que el reino constantemente estaba bajo maldición por causa de su desobediencia. Pero en el reino del sur sí hubo algunos que se destacaron. Así exactamente podemos recordar al rey Asa, al rey Josafat, al rey Josías, y este rey que nos ocupa hoy, el rey Ezequías. Estos cuatro se destacaron. Vamos a enfocarnos un poco en la vida de este hombre llamado Ezequías. Este rey, nos dice la palabra de Dios, que no hubo ninguno como él. ¿Sí? Él descolló por su vida, el rey Ezequías. Descolló, se destacó entre todos los reyes. Este rey fue prosperado por Dios debido a su modelo de vida. Tuvo una vida ejemplar. No fue perfecto, pero fue un hombre que disfrutó de la gracia y la misericordia del Señor. Dios siempre hará lo mismo a quien tenga una vida ejemplar
como la de este rey. Dios siempre va a extender su favor a aquellos que hacen lo recto, lo bueno y lo verdadero. Siempre. Esto es un principio de vida espiritual. ¿Quiere usted la bendición, la prosperidad de Dios? Haga lo recto, haga lo bueno y haga lo verdadero, y usted verá ver que Dios cumple. Fueron 3, según el texto que hemos leído aquí, versos 20 y 21. Fueron 3 las ejecuciones realizadas durante su vida y su reinado. 3 ejecuciones. Y quiero primeramente notar el significado de ese verbo, ejecutar. El texto dice que Ezequías ejecutó. ¿Qué quiere decir esto? Una ejecución es la puesta en marcha de un plan. Una ejecución es la puesta en marcha de un plan. Ese plan abarcó decisiones. Ese plan abarcó determinaciones. Ese plan abarcó sueños, deseos. Y después que él cogió esos sueños, cogió esas determinaciones, esos deseos, y los escribió, los planificó, entonces los ejecutó. Usted está entendiendo entonces lo importante que es planear nuestras vidas. ¿Qué ha planeado usted para su vida en este año? ¿Qué deseos? ¿Qué proyectos? ¿Qué metas? ¿Qué propósito pretende usted alcanzar durante este año? ¿O usted debe lo que vive de acuerdo a como el tiempo allí se le presenta? Ahí a la de Dios, como dicen algunos. Y bueno, cuando venga el incendio tocará coger la manguera para apagar el fuego. ¿O usted es de los que se sientan a planear? Si usted no planea, esos sueños, esos deseos, no van a pasar nunca de ser eso. Sueños y deseos. Y con los años, como usted no hace un plan para ejecutarlos, esos sueños se convierten en frustraciones, se convierten en fracasos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Tres ejecuciones realizó este rey durante su vida y su reinado, que lo llevaron a la prosperidad, lo llevaron a ser un hombre próspero. La primera de estas ejecuciones dice que él ejecutó lo recto. Diga conmigo, lo recto. Ahora le pregunto, ¿y qué es lo contrario a algo que es recto? Algo que está torcido. Está desviado. ¿Verdad? Está allí doblado allí. Eso es. Cuando hablamos de lo recto, estamos hablando de la actitud que yo debo tener hacia mí mismo. Eso tiene que ver con mi carácter. Si yo soy un torcido, olvídese que voy a ver la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Si yo soy un torcido de carácter. Y hay creyentes que anhelan la prosperidad y la bendición de Dios, pero tienen un carácter torcido como una herradura. No son confiables. Son personas de mal testimonio.
sin compromiso. No tienen compromiso con su fe, con su iglesia, con su Señor, con su esposa, si son casados, con su esposo. Son torcidos. Sin embargo, quieren la bendición. Pero es muy difícil, mi amado hermano, porque Dios opera por principios. Y Él es el que ha establecido esto. Yo no voy a bendecir a ningún torcido. Y en la Biblia nosotros vemos eso. Dios no bendice a nadie que tenga un carácter torcido. Ejecutó lo recto, dice la palabra Ezequías. Su vida y su carácter fue como el de David, su padre. David no era el padre directo de él. David vendría siendo como bisabuelo, tatarabuelo tal vez o más. Pero era de la descendencia. Se dice que era padre porque era descendiente de David. Yo puedo decir que Miguel Ángel es mi hijo. ¿En qué sentido? Miguel Ángel es de mi descendencia. Es mi segunda generación. Sí, mi segunda generación. Así lo era Ezequías. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Y si la Biblia dice que Ezequías fue un hombre con una vida y carácter como el de David, su padre, quiere decir que el carácter de Ezequías era como el de David. Un corazón inclinado al Señor, un corazón inclinado a la causa del Señor, un corazón adorador, un corazón servicial, un corazón amante de las cosas del Señor. Este era el rey Ezequías. La palabra dice que él, debido a su carácter, él contribuyó de su patrimonio personal para la ofrenda de la casa de Dios. Este hombre emprendió una serie de reformas espirituales en el culto al Señor. En los días de Acaz, el padre de Ezequías, el pueblo de Dios se había apartado del culto. La presencia del Señor se había apartado del pueblo. Así que ellos empezaron a padecer por esto. Pero cuando este hombre llegó, dice la Biblia que él tenía 25 años de edad. Reinó una... Ese no era el caso de Ezequías. Ezequías bien pudo esperar que el pueblo diera y punto. Él era el rey. Ezequías bien pudo echar mano del fisco, del tesoro de la nación, y decir que él dio. Pero no, la Biblia nos revela que él dio de su patrimonio personal, de su hacienda, de sus bienes, dio para la obra de Dios. Eso nos habla del carácter de un hombre que es honesto, que es transparente, que es honrado, que ama la obra de Dios y por eso no le duele contribuir con la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ahora, el reino fue amenazado. Un rey invasor asirio llamado Senaquerib. Este rey fue el que finalmente invadió el reino del norte y lo desoló, las 10 tribus del reino del norte. Pero intentó este hombre hacer lo mismo también con el reino de Judá. Y llegó y mandó a su comandante en jefe con unas cartas atemorizantes y unas cartas que pretendían infundir temor y rendición de Ezequías y de todo su reino antes de someterlos a una guerra en donde iban a morir muchas personas. Pero dice la Biblia que ante la amenaza
del rey invasor Senaquerib, Ezequías invocó al Señor y él obtuvo la protección de Dios. Tomó las cartas y las presentó delante del Señor. Y el Señor escuchó la oración de su siervo, el profeta Isaías, y la oración de su siervo, el rey Ezequías. Y el Señor respondió de una manera milagrosa y sobrenatural. El ejército de Senaquerib, ellos habían sido provocados por la actitud del rey Ezequías, por la indiferencia del pueblo y de los soldados del ejército de Ezequías, y ellos se aprestaron para invadir y acamparon sobre la capital, sobre Jerusalén, y estaban ya dispuestos a invadirla. Pero esa noche, dice las Escrituras, que el ángel del Señor se apareció en medio del campamento de los asirios, y el ángel de Jehová, ese que pelea por nosotros todas nuestras batallas, en una sola noche, mi amado hermano, mató a 175,000 asirios. Mire usted que orar vale la pena. Amén. Mire usted que orar mueve la mano de Dios. Mire usted que orar a veces es más productivo y más eficaz que hacer nosotros las cosas con nuestras propias manos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y dice las Escrituras, Él hará. El ángel de Jehová se apareció, mi amado hermano, y Senaquerib, dice las Escrituras, que se fue huyendo. Se fue huyendo hasta su tierra, allá en el altar de su propio Dios, invocando a su Dios pagano. La Biblia dice que lo mataron 2 de sus hijos. Así terminó la grandeza de este rey Senaquerib. Pero todo debido a ¿qué? Al carácter de un hombre que confió en las promesas del Señor, que confió en Dios, que entendió que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que entendió que mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Este hombre entendió, tenía un carácter de adorador, un carácter de intercesor, y Dios le dio la victoria. Ahora, ante la amenaza de este rey invasor Senaquerib, él invocó y obtuvo la protección de Dios. Igual nosotros, no importa cuál sea el enemigo que se levante, no importa cuál sea la opresión que venga contra ti, no importa cuál sea la circunstancia que tú estés atravesando, si tú confías en el Señor y descansas en Él, vas a ver su poder, vas a ver su gloria. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Él pelea por nosotros como poderoso gigante. Él ejecutó lo recto. Ejecutó lo recto. La segunda ejecución, Él ejecutó lo bueno. Eso dice el texto. Ejecutó lo bueno. Eso tiene que ver con mi conducta hacia Dios, mi conducta hacia el Señor. Entre todas las cosas que este hombre hizo, dice el texto bíblico que él ordenó a los dirigentes del pueblo a ofrecer a Dios sacrificios por el pecado. Escucha, esto de ejecutar lo bueno tiene que ver con nuestra conducta hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Ejecutar lo recto tiene que ver con mi conducta conmigo mismo, mi propio carácter. Pero ejecutar lo bueno
tiene que ver con nuestra conducta hacia los demás, hacia otros. Entre las cosas que este rey hizo, dice que él ordenó a los dirigentes, los príncipes del pueblo, los ancianos del pueblo, a ofrecer a Dios sacrificios por el pecado. Ezequías ya había puesto el ejemplo. Por eso dice la Biblia que el pueblo se movió, los dirigentes civiles se movieron. Y es que todo empieza por lo espiritual. Fíjense, el puesto de rey era un puesto civil, pero el rey puso el ejemplo. Y cuando el rey pone el ejemplo, él hace el llamado a los príncipes, a los ancianos, a los demás dirigentes civiles. No fue difícil para esta gente ofrecer sacrificios a Dios por su pecado. Por supuesto que esto lo hizo Ezequías no en su condición como rey. Él no era sacerdote, y era un trabajo de los sacerdotes ofrecer sacrificios al Señor por el pecado y por todas las ofrendas que el pueblo ofrecía. Era trabajo de los sacerdotes. Pero Ezequías también puso en orden el sacerdocio. Esta gente entonces no le fue difícil obedecer al rey cuando los llamó a que ofrecieran sacrificios por el pecado. El rey también contó entonces con la colaboración del cuerpo de ministros, sacerdotes y levitas. La influencia del rey fue tal, escúchenme, que alcanzó también a las 10 tribus del norte. Cuando él hizo el llamado, cuando él hizo la convocación a todos los dirigentes civiles del reino del sur, ellos se movieron. Pero la jurisdicción del rey, la jurisdicción civil, solamente era en el reino del sur, las 2 tribus del sur. Sin embargo, dice el texto sagrado que la influencia del rey fue tal que los dirigentes de las 10 tribus del reino del norte también vinieron a ofrecer sacrificios. Y el rey intercedió ante Dios por el reino del norte. Intercedió ante Dios por el reino del norte. Ahora, entienda un poquito esto que es importante. Porque es que resulta que el reino del norte se había apartado del Señor. Todos sus reyes se habían vuelto idólatras. El reino de turno, el rey que estaba de turno en el reino del norte, no adoraba a Dios. Era un pagano. Y además de eso, adoraban ídolos. Tenían un santuario allá en Samaria. Tenían lugares altos por todo Israel. Lugares en donde se adoraba y se prostituía el pueblo adorando ídolos, demonios. Dice la Biblia que, sin embargo, esta gente atendió el llamado y fueron a ofrecer a Jerusalén. El rey, entendiendo que esta gente no adoraba a Dios como lo hacía un judío, por eso pidió el apoyo de levitas y sacerdotes para que ofrecieran por ellos sacrificios de una manera correcta. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó la intercesión de Ezequías. Dios escuchó la intercesión de Ezequías. Es que cuando tú tienes una conducta ética, moralmente recta, eres un hombre santo, un hombre espiritual, tu conducta va a afectar inclusive a aquellos que no creen en el Dios en que tú y yo creemos. Amén. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Amén. Un pagano se va a acercar a Dios cuando te vea a ti hacerlo de una manera correcta. Cuando te vea a ti hacerlo de un modo correcto. Entonces, hay que aprender a adorar a Dios
y hacer lo bueno, ¿sí?, con el prójimo, para que el Señor extienda también su favor y su misericordia a esta gente. En ese tiempo, Senaquerib también tenía planeado tomar el reino del norte, pero en ese tiempo no lo pudo hacer. Durante los días de Ezequías no lo pudo hacer. Eso lo hicieron después. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Ezequías ministró a los levitas, a los que eran entendidos en la palabra, a los de buen corazón, les ministró. Mira, el rey orando por los sacerdotes y por los levitas, cuando debía ser lo contrario. Debían ser los ministros, los levitas y los sacerdotes los que oraran e intercedieran por el rey. Pero este hombre oró e intercedió por los sacerdotes y Dios lo escuchó. El rey también, dentro de sus proyectos civiles, reconstruyó y fortificó la muralla de Jerusalén y también las fuerzas militares del reino. Las fortificó, levantó la muralla. Este es un hombre que se destacó por grandes proyectos civiles, no solamente por lo que necesitaba el sacerdocio y el templo de la casa de Dios, sino también por lo que necesitaba el pueblo. Entre sus proyectos está la construcción de un acueducto para la ciudad de Jerusalén. Hizo un acueducto para la ciudad de Jerusalén. Eso se llama, como dice el texto bíblico en síntesis, ejecutar lo bueno. Ejecutar lo bueno. A principios de este año, ustedes saben que aquí en Colombia hubo posesión de alcaldes, de gobernadores en nuestro país. ¿Sí vieron las noticias? ¿Sí las escucharon? Eso incluye también el municipio donde la iglesia está, las ciudades donde está la capital del departamento. Y todos ellos hablan de sus proyectos, de sus planes. ¿Sí? Al final del periodo llegan las evaluaciones y miraremos si ejecutaron lo bueno que dijeron que iban a hacer. Dios quiera que así sea, ¿no? El asunto es que cuando Ezequías llegó al final de su reino, Dios pasó revista, Dios le pide cuentas al rey como un gobernante civil, como un hombre de Dios, y este hombre pasó la prueba, pasó el examen. Por eso fue que Dios lo bendijo. Por eso fue que Dios lo prosperó. Dice la palabra de Dios que este hombre fue tan rico que adquirió ciudades enteras. Las adquirió. ¿Qué quiere decir eso? Las compró. Las compró. Y para comprar una finca se necesita plata, pero para comprar una ciudad se necesita una tonelada de plata. Señor, compró ciudades. Usted sabe lo que es construirle, por ejemplo, el acueducto a una ciudad. Por ahí vi la noticia de un alcalde aquí recién posesionado en nuestro país, uno de los municipios de nuestro país, que una de sus obras dice que él va a ponerle el acueducto a la ciudad. Porque es una ciudad que, a pesar de que tiene buenas regalías, tiene buena parte del fisco, del presupuesto de nuestra nación, no tienen acueducto. Y él dice que él lo va a hacer. Vamos a ver si al final del periodo él termina ejecutando todo lo bueno que dice que va a hacer. El alcalde de Barranquilla también tiene por ahí un plan con respecto a una de las empresas del servicio público de nuestra ciudad que nos tienen oprimidos. Y él dice que él la va a acabar. Vamos a ver si lo que está diciendo lo termina ejecutando. Ya empezaron a amenazar a ¿verdad? algunos alcaldes de
Bueno. Si no hacen eso, lo matan. Tercero, dice el texto bíblico que Ezequías ejecutó lo verdadero. Diga conmigo, lo verdadero. Ahora le pregunto, ¿y qué es lo contrario de lo verdadero? Lo falso, lo engañoso, lo mentiroso. ¿Usted cree que Dios puede bendecir a una persona, a un creyente engañador, un creyente mentiroso, un creyente más falso que un billete de 3 pesos? ¿Usted cree que Dios puede bendecir a un creyente que aparenta, dice que es creyente, pero que va? No es creyente, no es nada, ni evangélico, él es evangelástico. ¿Sí? No lo es. No es nada. Pero aparenta aquí, y aquí levanta las manos, y aquí adora, y aquí alaba, y todo, y hasta llora, y todo, y habla lengua. Pero cuando uno examina a ver qué tan cierto es eso, qué tan verdadero es esa profesión, uno se da cuenta que es falsioni, falso. Y dice, ¿pero cómo? Pues sí. La Biblia dice que este hombre, Ezequías, convocó a los levitas, a los sacerdotes en el templo y ordenó su santificación. Antes de que ellos retomaran su ministerio, repito, porque en los días de su padre, el rey Acaz, el pueblo se volvió pagano y los sacerdotes igual, estaban descarriados. El rey les pidió que se santificaran, que ofrecieran sacrificios por la expiación de sus pecados. Ellos lo hicieron, se santificaron. Y después el rey mandó a que una vez que ellos estaban limpios, entonces limpiaran la casa de Dios, limpiaran el templo. Y empezó, mi amado hermano, una tarea de limpieza de la casa de Dios, limpieza del templo. Escúcheme, usted que es ministro, usted que es sacerdote, usted que es un siervo de Dios, usted no puede ministrar en la casa de Dios si primero su casa no está limpia. Usted no puede poner orden en la casa de Dios si primero su casa no está en orden. Pero algunos quieren servir a Dios y tienen la casa desbaratada. ¿Qué creen que Dios te va a usar? Yo sé quién te va a usar a ti. Te va a usar es el diablo. Pero Dios no te va a usar. Ahora les pregunto, ¿y cuántos quieren que el diablo los use? Sí. Quiero que Dios me use a mí. Úsame, Señor. Úsame a mí, Señor. Yo no quiero ser un instrumento del diablo. Pero entienda, esto es inevitable. Y esto es un principio de la vida ministerial. Si usted no tiene en orden su casa, y estoy hablando no solamente de su familia, sino su casa espiritual, su vida espiritual, su templo espiritual. Si usted no anda en santidad, si usted no le procura sacar toda la basura a su casa, Dios no lo va a usar, ni mucho menos te va a prosperar. ¿Dicen amén o dicen ay, ay, ay? Diga algo, hermano, pero no se quede callado. Ponga en orden su casa. Ponga en orden su vida espiritual. Ponga en orden su familia. Y así Dios lo va a bendecir, le va a dar respaldo, le va a dar unción, le va a dar autoridad para ministrar. De manera que cuando usted hable, no sea como aquellos que hablan del fuego, pero tienen que alejarse del fuego porque la cola se les puede quemar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Este hombre restauró el ministerio de la adoración en la casa de Dios. Algo que fue vital. Algo que fue indispensable. Porque el pueblo estaba lejos de Dios. Y son los ministros,
Son los adoradores, los llamados por Dios para restaurar esa comunión con Dios. El culto, la adoración a Dios. Eso es un trabajo que Dios le encarga a sus ministros. Y todo empieza por la casa de Dios. Fíjense que los primeros a los cuales el rey mandó a que se santificaran fueron los sacerdotes y levitas, los ministros. Y después mandó que limpiaran la casa. Limpian la casa. No, algunos quieren hacer lo contrario. Algunos primero quieren limpiar la casa. ¿Entiendes? Para después limpiarse ellos. Y así no es. Ese no es el orden de Dios. El rey construyó el alfolí del templo de Dios. Este hombre mandó a que construyeran despensas, unas cámaras a los lados del templo, para que el pueblo retomara la responsabilidad y la costumbre de pagar sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, sus primicias, para que no faltara la bendición en la casa de Dios. Ezequías entendía bien, es que si no falta la bendición en la casa de Dios, tampoco va a faltar en la casa de cada uno de nosotros. Unas cámaras especiales, eso es lo que es un alfolí. Los alfolíes eran eso, unas cámaras, una despensa a los lados del templo. Y el pueblo empezó a traer, y eso se amontonó. Fue tan grande la bendición, mi amado hermano, que las despensas quedaron chiquitas. Otra cosa que el rey hizo, ejecutando lo que es verdadero. Todo esto tiene que ver con mi conducta hacia Dios, hacia su casa. Dice el texto bíblico que Ezequías celebró la Pascua, la principal, la primera de las fiestas del calendario de fiestas sagradas del Señor. Celebró la fiesta de la Pascua. El pueblo tenía años que no celebraba la fiesta. Y Ezequías la reinstaló, la restituyó. Y el pueblo comenzó a celebrarlas nuevamente. Hubo gozo, hubo alegría, hubo bendición en todo Judá, y dice en todo Israel, porque hasta los israelitas celebraron la Pascua. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ahora entienda algo, mi amado hermano. La fuente de gozo que Dios ha provisto para su pueblo está en las fiestas. Por eso es que es importante que nosotros como iglesia, como congregación, la celebremos. Tú quieres gozarte, quieres alegrarte, aprende a celebrar las fiestas del Señor. En vez de estar celebrando fiestas paganas, celebra las fiestas del Señor, y verás a ver tú cómo el gozo del Señor se va a convertir en una fortaleza en tu vida. Amén. Amén. Concluimos. Nadie es perfecto en esta tierra, ni aun el rey lo era, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, y que hizo como hizo David su padre. Este hombre cometió un error. Sí, a pesar del cuadro casi perfecto que nos muestra la palabra sobre la vida de este rey, nosotros vemos que al final de su vida él se ensoberbeció, su corazón se enalteció con tanto favor, con tanta bendición, con tanta prosperidad. Mi amado hermano, su corazón se enalteció y el Señor lo reprendió. Pero gracias a que este hombre había ejecutado en su vida lo bueno, lo recto, ¿sí? Dios tuvo misericordia de él y él se humilló. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Y una vez más, el rey disfrutó de ellas, disfrutó del perdón de Dios. El Señor lo perdonó. Él enfermó y el Señor inclusive hasta le añadió más años de vida de los que estaban planeados para él. Dios se glorificó en la vida
de este hombre. Y también lo va a hacer. Yo estoy completamente seguro de esto. También lo va a hacer en nosotros. Si hacemos lo que es bueno, si hacemos lo que es recto. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.